Yo soy Irene Romero, soy resi de anestesia aquí en el Hospital del Mar y soy residente de tercer año. Pues la verdad es que es una especialidad que es muy difícil plantearse así de primeras porque en la carrera no se suele tener un contacto más que, ¿no?, el anestesista ahí detrás del telón si vas a rotar a cirugía. Y haciendo las rotaciones de cirugía general, pues en alguna de estas en que me aburría un poco, pues pasé del otro lado del telón y fui a preguntar al que estaba allí escondido. Y me empezó a picar la curiosidad y en quinto tuve la oportunidad de hacer un mes de rotación entero en anestesia y la verdad es que me pareció muy interesante, muy versátil y muy variada, la verdad, con muchos aspectos diferentes, todo como un abordaje médico al paciente súper integral. Destacaría que es una especialidad muy de tiempos, es decir, que tienes momentos como de calma chicha, parece, ¿no?, que todo va rodado, ¿no?, piloto automático y tal, y otros en los que los tiempos van muy rápido y tienes que saber reaccionar y reconocer una serie de cosas para actuar rápido, ¿no? Y eso es una de las características que a mí como que más me marcaba de la especialidad. Y luego, por otra parte, que al fin y al cabo eres como un poco el piloto del avión, aunque no lo parezca, ¿no? Que siempre asociamos al quirófano, al cirujano, pero en realidad yo creo que el que pilota ahí el avión, yo creo que es el anestesiólogo, porque es el que está un poco a la cabecera del enfermo, que está controlando todo a nivel respiratorio, hemodinámico, ¿no? Y que va un poco controlando de forma completa al paciente. Y luego no solo en el quirófano, sino también en la reanimación, ¿no?, que también hay un abordaje completo del paciente. Y tenemos luego ese pequeño plus del tratamiento del dolor, que yo creo que es algo que, ¿no?, dicen que es la quinta constante y un poco estás ahí aportando un aspecto muy, muy práctico de ese tema. Por ejemplo, el día a día en el quirófano pues sería, ¿no?, hacer la cirugía programada. Si estás en cirugía programada, pues sería, ¿no?, normalmente llegas de los primeros al quirófano, te preparas la medicación, preparas el respirador, recibes al paciente con el equipo de enfermería, ¿no?, y pues haces la anestesia que toque, hablas un poco con los cirujanos de lo que va a ser el plan y dependiendo un poco de qué quirófano estés, pues a lo mejor tienes una intervención o dos o tres. Y un poco el día a día es ese, ¿no?, hacer ir recibiendo pacientes, que la ventaja que tienes es que tienes una actuación súper, ¿no?, de hacer manos, de hacer intervenciones, ¿no?, de canalizar vías, monitorizar, hacer, digamos, maniobras muy centradas en el acto quirúrgico. Y luego lo bueno es que enseguida ves a los pacientes, ¿no?, cómo se recuperan y cómo salen de la cirugía. Tiene el lado un poco negativo que los pacientes pasan por tus manos muy poco tiempo, ¿no? No es como si tuvieras tu planta, ¿no?, si estás en el quirófano, pero también le da mucho ritmo, ¿no? Es una jornada muy dinámica. Y luego esto si estás en el quirófano, si estás en reanimación, pues tienes una serie de pacientes críticos, ¿no?, que valoras día a día o incluso hora tras hora según lo que tengan, y vas haciendo pues actuaciones, pues yo qué sé, pues si hay que hacer analíticas, pruebas complementarias o si hay que hacer algún procedimiento más invasivo, pues también. Es una de las especialidades en las que ves más cambios rápidamente en el paciente, ¿no?, que en un tiempo más corto y en el que vas viendo casi minuto a minuto las actuaciones que vas haciendo, ¿no? Pues desde, pues pongo al paciente en apnea, pues lo esperable es que desature, o pues le ponemos un fármaco para subir la tensión, lo esperable es que suba, y es una especialidad muy bonita en ese sentido porque vas viendo todos los cambios fisiológicos y también cómo actúa la patología en ese momento, ¿no? Y otro de los aspectos que destacaría también es que es una especialidad muy de manos, ¿no?, pues que tienes un montón de técnicas, tanto técnicas para hacer anestesia, ¿no?, pues todas las técnicas regionales, ¿no?, las peridurales, las intradurales, etcétera, y luego todo lo que es más invasivo, ¿no?, de canalizar vías, etcétera, que a lo mejor a alguno le impresiona a la hora de elegir, decir, uy, yo no sé si me veo haciendo todo eso, pero luego tiene lo bonito de que es un paciente en el que tú mismo vas a hacer todos esos procedimientos, no dependerás de otras especialidades para hacerlo, ¿no?
desde, yo qué sé, instrumentar la vía aérea, de colocar catéteres, etcétera, ¿no? Y además el hecho de que sea tan integral te permite hacerte con otras pruebas que a lo mejor son muy de algunas especialidades, ¿no? Ahora tenemos muy integrado el ecógrafo, por ejemplo, ¿no? Tanto para las vías como para ecocardio y todo esto, que es muy completa en ese sentido. No creo que haya un único perfil para ser un buen anestesiólogo o para disfrutar la anestesia. Lo bueno de esto es que, y de hecho entre nuestros compañeros vemos que hay muchos perfiles diferentes, ¿no? Desde el que tiene mucha sangre fría y no tiene ningún miedo a lo que se le ponga por delante, al que está ahí súper previsor preparando todo ante lo que pueda ocurrir. Yo creo que tienes que ser una persona súper observadora, ¿no? Que te quedes con detalles que a lo mejor no son muy llamativos, que te guste la clínica, que te guste la fisiología y que le hinques un poquito el diente a la farma, porque al final la farmacología la usamos todos los días, y que estés ahí reactivo, ¿no? Yo creo que somos personas muy inquietas, nos estamos todo el rato interrumpiendo unos a otros, no podemos esperar, somos muy impacientes y sí, yo creo que un mix de muchas cualidades, porque en el fondo todos tienen sus cosas buenas, ¿no? Y es lo que hace que luego te orientes más a unas subespecialidades u otras. Y una persona que considere la anestesia como especialidad le diría que ánimo y al toro. Pero bueno, sobre todo que todos los momentos interesantes, apasionantes, yo creo que siempre te van a aportar mucho más que pues esas guardias sin dormir, el hecho de que siempre te llamen a ti y que, yo qué sé, los buscas, las guardias, todas esas, ¿no? Momentos así un poco pesados, ¿no? de la jornada. Luego ves cosas muy interesantes. Tiene además el punto bueno que trabajas en un equipo en el que hay pues enfermeras, cirujanos, lo cual da mucha variedad, compartes mucho con la gente y aprendes de todo y estás constantemente actualizándote y además usando un montón de cosas súper básicas de fisiología y todo eso, o sea que lo veo súper completa. La especialidad de anestesiología y reanimación sería una especialidad en la que eres el médico del quirófano y de la reanimación y en el que abordas todo el manejo completo de un paciente que está anestesiado, ¿no? Tanto en el quirófano como después en la reanimación. Y me quedo con lo que comentábamos antes, yo creo que el anestesiólogo es el piloto del avión dentro del quirófano, realmente estás controlando cómo está el paciente, si está presurizada la cabina, si las rampas y el crochet funcionan, si tenemos dónde aterrizar, si aterrizaremos bien, si hay turbulencias, es un poco todo ese concepto, yo creo. Yo creo que un gran inconveniente es que al ser una especialidad, digamos, transversal dentro del hospital, siempre te van a necesitar, es decir, que no es como otras especialidades que no hace falta hacer guardias o que no tienes urgencias o que no tienes o que no hace falta que estés todos los días en el hospital, simplemente. Aquí es una especialidad que está muy ligada al ámbito hospitalario, entonces te tiene que gustar el ámbito hospitalario, la patología que vas a ver en el hospital y que además dependes mucho de lo que vaya saliendo de cirugías de urgencias, dependes un poco toda la parte de partos y de obstetricia, que no lo hemos comentado, pero es otra de de los grandes caballos de batalla de las guardias, es las peridurales, las cesáreas, los legrados, todo eso. Es una carga de trabajo súper importante y a veces se hace duro compaginar todo esto y además pensando que tienes muchas guardias al mes o que llega un momento pues no es como si dijeras, bueno, pues ya no, esto no forma parte de mi vida, porque en realidad estás súper ligado a esta especialidad en concreto. Como dependes de los cirujanos para las cirugías, de los obstetras por los partos y todo esto, yo creo que la sensación que tienen muchos anestesiólogos es que la gestión del tiempo, de tu tiempo, no depende únicamente de ti, que estás un poco supeditado a lo que le salga en la lista de urgencia quirúrgica, en lo que haya en la sala de partos, en vez de decir, pues hoy decido
que voy a operar esto o decido que voy a operar esta otra cosa, ¿no? Pero que forma parte del trabajo y que por otra parte tiene otras muchas ventajas, ¿no? Sino que, pues lo que comentamos antes, que tienes mucha variedad, que trabajas en un equipo, que, bueno, vives la vida hospitalaria de otra forma.